Gracias, Señor, por tu
Gloria al Señor, bendito sea Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bienvenidos todos a esta transmisión esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios por la vida, la salud y el bienestar de cada uno de ustedes. Esta noche somos bendecidos y Dios nos quiere prosperar y llevarnos a una victoria cada día en nuestra vida, desde luego en unidad, en el amor con el Señor, y desde su corazón creemos en el nombre de Jesús que el propósito de Dios con nuestra vida se va a cumplir, se está cumpliendo, y desde luego seguirá en ese mover de Dios para nuestra vida. Esta noche, desde luego, estamos clamando a Dios para que el Señor nos permita transmitir desde Bucaramanga, Ciudad de Dios, y también tenemos como invitado al pastor Carlos Alberto Rosso, al apóstol, desde la ciudad de Villavicencio, Meta, de la congregación Casa de Oración. Estamos esperando que nos conectemos para darle vía al propósito de Dios que tiene que a través de la palabra que Él envía. Y creemos en el nombre de Jesús que su favor y su misericordia sobre nosotros es cada día mayor. Hay una palabra del Señor en el Salmo 128. La palabra del Señor dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y el plan de Dios es que nosotros seamos bendecidos ahí, en la palabra del Señor, y que andemos en sus caminos, ¿no? Camino trae esa provisión, esa bendición, esa palabra de Dios que envía, que nos da la seguridad que Él está al control de todo. Y desde luego esa bendición que Dios tiene para ti, para nosotros, está ahí, en su caminar, en nuestro caminar con Él. Sé que hoy declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que hay provisión, hay bendición para todos los que andamos en el camino del Señor, para todos los que creemos en su propósito, para los que el Señor ha dicho y establecido para bendecirnos, para prosperarnos, y desde luego también para mostrarnos que en ese camino hay seguridad, hay bendición, hay provisión, en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos presentando alguna situación en la transmisión, pero tenga paciencia, que Dios está al control de todo, y así será en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver, aquí ya está el apóstol, pero tenemos un inconveniente. Si el apóstol me escucha, envía la solicitud al remanente Iglesia Cristiana, y por ahí entramos. Envía esa solicitud, apóstol, y por ahí entonces nos conectamos. Sí, ya está, todo lo tiene el Señor bajo control. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Un poquito de paciencia, ya estamos casi conectándonos. Envíame la solicitud y por ahí nos conectamos, apóstol, y no aparece la conexión. Tenemos un poquito de inconvenientes. A ver, bien, sigamos allí. Dios tiene el control. Oramos en el nombre de Jesús para que todo obstáculo que se presente en este momento, en el nombre del Señor, sea quitado, y el Espíritu de Dios sea el que ministre en este momento, y que el favor de Dios esté sobre nuestra vida ahora, en el nombre de Jesús.
¿Mm? Hay un inconveniente, hay un pequeño inconveniente de técnico aquí, pero Dios tiene el control. Tranquilo, vamos a ir paso a paso. Dios hará en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras se conecta el apóstol, quiero hablarle de algo. Dios me hablaba esta mañana acerca de también del plan de Dios para nuestra vida en este tiempo, y es que todo comienza con la oración. Y si nosotros nos damos cuenta que Dios nos está llamando a orar y a meternos en intercesión por las cosas que están sucediendo en las naciones, en el mundo, ese es un propósito de Dios. Así es que la oración debe fluir, la oración debe empezar nuevamente a fluir de nuestro corazón, dice, como ríos de agua viva. Y en el anhelo del Señor, de nuestro Creador, es que nosotros oremos para que haya una respuesta de Dios para nuestra vida. Y en esa respuesta está la bendición que Dios quiere darnos, la provisión que Dios quiere darnos. Entonces, y el destino de nosotros está en la respuesta de Dios. Yo sé que estás esperando de Dios algo especial, algo que Dios tiene como plan para bendecir tu vida, y debes empezar a creerlo. Dios estableció un plan perfecto para ti. Dios estableció un plan que fue escrito en el cielo antes que nosotros naciésemos, antes que nosotros llegásemos a conocerle. Ya Él había establecido ese plan, ya Él había creado ese plan, ese proyecto de Dios, ese propósito de Dios. Si es que cree en el nombre del Señor Jesucristo que ese plan que Dios tiene para ti, eso ya fue establecido, ya fue hecho. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Creer en ese plan, creer en ese propósito, y desde luego establecerlo en nuestras vidas. Establecerlo para que nos vaya bien, para que seamos prosperados, para que en ese plan nosotros encontremos la salida, o Dios nos dé la salida a toda circunstancia que estemos atravesando. Seguimos con una pequeña circunstancia, una situación aquí de conexión, no nos deja todavía conectarnos, pero Dios está al control. Dios está al control. Sí, que cree en el nombre del Señor Jesucristo que Dios está haciendo toda la obra, y que lo que Dios permite es bueno, es maravilloso. Quiero, además de eso, la semana pasada, el viernes pasado, el apóstol también, Adolfo, nos habló de una bendición que Dios había establecido, había colocado en su corazón una palabra, y está en Génesis 26. Acuérdense de aquella palabra donde Dios dijo que abriría pozos, donde habría unas bendiciones que Dios estableció, que colocó allí, y que en esos nuevos pozos que se van a abrir, va a venir esas bendiciones, o eso que Dios quiere darnos para nosotros. Solamente tenemos que esforzarnos y desde luego creer en la palabra que el Señor nos dio, para que esa palabra fluya como esos pozos, ríos de agua viva dentro de nosotros, y creamos en tengamos esa fe que eso va a suceder, y que ese plan de Dios de establecer bendiciones para nuestra vida está escrito antes, como te decía, antes que nosotros naciésemos. Quiero hablarle de ese propósito también mientras el Señor nos permite conectarnos con el apóstol esta noche. Dios tiene ese plan, Dios tiene ese propósito para nosotros. Quiero hablarle de lo que Dios habló a través de Abraham, Isaac, y delegó a su vida. Recordemos que el Señor también, a través de Abraham, Dios preparó para los hombres de fe, las personas de fe, en el ambiente espiritual, un mover del Espíritu, un mover grande, un mover de Dios para crecer, para bendecirnos y para prosperarnos en esa área primeramente. Dice el Señor que busquemos primeramente el reino de los cielos, y lo demás vendrá por añadidura. Y Dios habló a nuestra vida a través de Génesis 26 el viernes pasado, pero quiero hablarle de algo también.
acerca de lo que el Señor también habló a Isaac. Dice la palabra del Señor en Génesis 26, que se apareció Jehová y le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Yo te dije, yo te diré, habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Quiero decirle algo, que cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios establece ese plan para nuestra vida, Él la respalda, Él provee esa bendición, Él nos da esa palabra para que confiemos en Él, así estemos en el lugar donde estemos, así no seamos conocidos, así no tengamos lo que otros tienen, pero es que ese propósito es para que el Señor se glorifique, para que el Señor se glorifique en lo que Él desea, desde luego, cómo Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. La palabra que el Señor le había dado a Isaac era para que él confiara, como confió también su padre Abraham. Su padre Abraham confió en la palabra que el Señor le dio, y en su momento Dios la respaldó también. Dios es bueno, y dice su palabra que para siempre es su misericordia, y aunque nosotros seamos o fallemos, Él nunca nos va a fallar. Su plan se va a cumplir, y el plan que tenía con Isaac también lo tiene con usted. Donde usted esté, confíe en el Señor. Le invito a confiar esta noche en el Señor, así como estamos confiando, aunque tengamos un poquito de complicación en la transmisión con el apóstol Carlos Alberto Rosso. Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de todo, y el plan de Dios se va a cumplir, porque esa palabra que Dios tiene represada para ti, esa bendición que Dios tiene represada para ti, está desde luego lista para que se desarrolle, lista para que tú la vivas, lista para que el Señor llegue con esa bendición a tu vida, a tu casa, a tu familia, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, prepárate, porque eso es lo que Dios va a hacer, eso es lo que Dios va a bendecir, cómo Dios te va a bendecir en el nombre del Señor Jesús. Y desde luego, esa palabra no va a fallar. Cuando el Señor le dijo a Isaac: vas a habitar en esa tierra como forastero, vas a estar ahí, es porque Dios lo quiere que así sea. Y es ahí donde Dios se va a glorificar, es ahí donde Dios te va a bendecir, es ahí donde Dios te va a bendecir en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que créele al Señor en el nombre de Jesús, que ese plan, ese propósito de Dios es contigo. Si Dios le dijo a Abraham que en la tierra donde Él lo establecería, allí sería su bendición, así se lo dijo también a su hijo. Y dice la palabra: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, y mis estatutos, y mis leyes. Y dice lo siguiente: habitó pues Isaac en Gerar. Aquello que el Señor dijo a tu vida, aquello que el Señor colocó en tu corazón, aquello que el Señor dijo que iba a hacer contigo, eso se va a cumplir. Eso tiene también en el Señor, en el nombre de Jesús, ese carácter de Dios, ese deseo de Dios de bendecirte. El cumplimiento de Dios y sus promesas es colocado en gente de fe. Isaac tenía que creer aunque no veía nada. Isaac tenía también que confiar en Dios aunque no viera nada. Pero lo que recibía del Espíritu, lo que recibía del Señor, era porque tenía una comunión con Dios. ¿Qué tal si comiences a tener esa comunión con el Señor y Dios establece esa amistad contigo? Dice que Abraham fue amigo de Dios. Cuando nos convertimos en amigos de Dios, Dios no nos niega nada, siempre va a caminar con nosotros, siempre va a estar con nosotros en todo momento.
Sé que hoy en el nombre de Jesús decides ser un amigo de Dios fiel, un amigo que honra, un amigo que glorifica, un amigo que exalta el nombre del Señor, un amigo que de verdad honra el nombre del Señor. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que el Señor anhela, que nosotros seamos amigos de Dios. Y ese amigo de Dios, o que seamos amigos de Dios, cuando somos amigos de alguien no lo defraudamos, sino más bien procuramos honrar, procuramos hablar bien de él, procuramos también ser obediente, escuchar qué es lo que Dios quiere como amigo que seamos de él, qué es lo que Dios quiere que tú seas como amigo de él. Isaac fue como su papá, un buen amigo de Dios, lo honró, fue obediente, fue fiel al Señor. Y aunque hubo un momento de dificultad para Isaac, porque también dijo una mentira acerca de su esposa, Rebeca, quiero decirle algo, que también dentro de ese anhelo de Dios es que seas confrontado con una realidad. Y es que no podemos negar el propósito de Dios. No niegues el propósito de Dios para tu vida. No niegues el plan de Dios para tu vida. Él te va a bendecir. Sé fiel a Dios y Dios se va a glorificar y Dios va a exaltar a quien Él ha decidido que bendecirlo y cómo bendecirlo. Hoy el Señor tiene una promesa para ti. Tiene una promesa de bendecir. Así como cumplió a Isaac, también te cumplirá a ti. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es fiel. Y el Señor es fiel con aquellos que deciden ser obedientes a Dios. Si escuchas atentamente la voz de Dios y comienzas a caminar con Él y comienzas a meditar en la palabra de Dios, a colocarla por obra, a ponerla por obra, a vivir en la palabra de Dios, algo va a suceder a tu vida. Así como, y algo, Dios no solamente va a traer bendiciones a tu vida, sino también prosperará tu caminar. Porque el deseo de Dios es que prosperes. Mira lo que dice el Señor en la palabra ahí en Génesis 26 que estamos leyendo. Sé que tenemos alguna pequeña dificultad, pero también esta palabra estaba en mi corazón y estoy esperando, algo está presentando allí con la conexión, pero vamos a creer en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra también está en el propósito de Dios para bendecirte. Y dice el Señor aquí que sembró Isaac en aquella tierra, donde en Gerar, donde el Señor le dijo que iba a ser bendecido. Y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Cuál es el propósito de Dios esta noche, amado? Que el Señor te lleve a más, que el Señor te lleve a prosperar, que el Señor te lleve a ser bendecido, que el Señor te lleve a el lugar donde Dios quiere establecerte para que de allí crezca, para que allí haya la provisión, para que allí haya los recursos que necesita, que Dios tiene para ti. ¿Sabes una cosa? Dios bendice por la palabra, Dios te bendice por su fidelidad, más que por la nuestra, más que por lo que nosotros somos. ¿Sabes? Hemos entendido algo de parte en este tiempo, en este confinamiento, en esta pandemia, en esta situación, que cuando confiamos en Dios, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, Él se glorifica, Él hace la obra, Él establece las bendiciones, Él provee los recursos, Él también sabe en quién puede colocar o destinar lo que Él ha prometido, lo que Él dijo, lo que Él ha establecido en los cielos para darnos en la tierra. Dios ha bendecido nuestra vida. Con el hecho de que usted y yo todavía tengamos vida y estemos aún compartiendo la palabra del Señor y a través de este medio poder llegar a muchas personas, es porque Dios tiene un propósito con usted. Es porque el Señor tiene un plan todavía con usted. Y ese plan continúa hasta que Dios diga. Ese plan continuó en la tierra donde el Señor le dijo a Isaac,
Donde Él lo quería, allí lo bendijo, allí lo prosperó y allí, desde luego, lo colocó como testimonio para los habitantes de Gerar, para Abimelech y desde luego toda aquella región. Dios hizo poderoso a Isaac. Dice que la gente le tenía envidia. Imagínate lo que sucedió con Isaac, que la gente no solo veía cómo prosperaba, sino lo que causaba la bendición que le había dado el Señor a Isaac. Así va a ser contigo. Algo va a suceder en este tiempo de Dios. Cuando los tiempos son más difíciles, es cuando Dios nos va a bendecir. Es la señal de Dios para bendecir. Las promesas de Dios vienen en tiempos difíciles. Si estás pasando una situación difícil, este es el momento más indicado por Dios para bendecir tu vida, para prosperar tu vida, para mostrarte la fidelidad, el favor y la misericordia de Dios. Así que no te desanimes, sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en el Señor, porque el plan de Dios va a suceder, se va a establecer. Esa palabra se va a cumplir. El ambiente o el lugar donde Dios va a establecerte o ya te estableció, es el lugar donde Dios decidió obrar, es donde Dios decidió traer lo que prometió para tu vida y tu familia. No solamente era para Isaac, era también para Rebeca, era también para los hijos que venían ¿a través de quién? A través de Isaac. Recuerda que a través de Isaac nació Jacob, y Rebeca nació Jacob, y nació, ¿quién más? Esaú. Y entonces Dios tiene una palabra para ti, para tu familia esta noche. Viene bendición para usted, viene bendición para su casa, viene bendición para los suyos. Y en esa bendición que Dios tiene para usted, para darle a usted, desde luego también va a alcanzar para los demás, porque Isaac también tuvo siervos, tuvo personas que le ayudaron a ser bendecidas. Dice allí que los siervos de Abraham cavaron después pozos, y los pozos que cavaron también se cerraron, los cerraban los siervos de Abimelech. Cuando Dios te va a bendecir, se presenta alguna oposición, pero créele al Señor. Créele al Señor, ¿por qué? Porque cuando hay oposición es porque el diablo conoce y sabe que hay planes de Dios para bendecir tu vida, para prosperar tu vida. Vamos a terminar aquí. Para bendecir tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios tiene un plan para ti, también habrá oposición alrededor de ti, alrededor de los que están contigo allí ubicados o como vecinos, y también aún familiares, aún personas que te conocen o que no te conocen, porque cargas algo de Dios, y cuando eso es establecido en tu vida, el enemigo va a buscar que te desanimes, que haya oposición, que no crezcas, que no le creas al Señor, que no avances en esa palabra de bendición para ti, que no se produzca esa palabra. Pero también quiero decirle que confíe una vez más, porque es más fuerte el que habita en usted que el que habita en el mundo. Hay una palabra de Dios esta noche que respalda lo que Dios va a hacer. Dios prosperará tu camino, Dios prosperará tu vida, Dios prosperará donde Dios te decidió colocarte. Allí es donde Dios te va a bendecir. Allí es donde Dios te va a prosperar. Allí es donde Dios va a mostrar su gloria y su poder. Y desde luego te va a honrar. Tu nombre será conocido por personas que están allí alrededor de ti y aún fuera de ese lugar. Porque al Señor le plació escogerte para bendecir tu vida. Así como escogió a Abraham. Pudo haber escogido a otra persona, pero escogió a Abraham. Así como dio una promesa a Abraham, a su descendencia, se la dio a Isaac, también te la está dando a ti. Te está escogiendo a ti para bendecirte, para prosperarte, para ayudarte, para sacarte de cada situación que estés viviendo. Y desde luego para que en esa bendición que Dios te ha dado también le honres al Señor, para que seamos fieles al Señor.
para que seamos más obedientes a Dios. Dios ha sido bueno desde el principio de la creación y seguirá siendo bueno hasta el final de nuestros días. Dice que su fidelidad es para siempre. Y desde luego nosotros en esa fidelidad debemos caminar. Debemos caminar en esa fidelidad. Abraham caminó después que aprendió la fidelidad de Dios, después que fue bendecido en esa dirección. Dios bendijo grandemente a Abraham y él caminó con Dios. Así es que créele al Señor y Dios conforme al plan de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, creo que ya tenemos al apóstol. Un momentico más. Ya se va a añadir con nosotros alguna dificultad, pero creo que usted recibió una palabra de Dios esta noche y seguirá recibiendo, porque así es Dios. Dios tiene mucho para darnos, tiene mucho para bendecirnos. Así es que créele que esa palabra que el Señor colocó ya en nuestro corazón, ya está hecha, ya está dicho. Y fue escrita hace mucho tiempo. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo, que esa bendición que Dios estableció para tu vida llegue pronto, llegue muy pronto en el nombre de Jesús. Sé que la estás necesitando, sé que es un propósito de Dios y sé que así se va a cumplir en el nombre del Señor Jesús. Así se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es ahí donde Dios quiere prosperar y bendecir nuestra vida de manera sobrenatural. Sobrenatural. Seguimos creyendo entonces que ese plan de Dios no va a fallar. No va a fallar en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Dios dirige todo esto. Nadie puede interferir en ese plan de Dios para nuestra vida. Solo Él y nosotros. Aunque el enemigo traiga oposición, aunque el enemigo crea que va a interferir en el plan de Dios, está completamente equivocado, porque Dios tiene control absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Entonces, recuerda que Dios colocó a Isaac en esa tierra con un propósito, para que testificara del poder de Dios. Dios te colocó en ese lugar también donde estás para que testifiques del poder de Dios y del favor de Dios para tu vida. Testifica, comienza a hablar de Dios, de lo que Él va a hacer, aunque no lo hayas visto todavía. Comienza a creerle, porque cuando tú hablas de ese propósito, de ese proyecto de Dios, el cual estableció para bendecirte, estás llamando lo que va a suceder. Estás hablando lo que Dios ya dijo que iba a darte. Estás diciendo lo que Dios por fe va a traer y va a colocar en tus manos. Decláralo. Decláralo y establécelo, porque ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Si es que hoy, esta noche, decláralo. Yo voy a ser bendecido. Dios me dijo que va a cumplir lo que Él dijo para mi vida. Dios me dijo que me iba a colocar en una tierra de bendición. El Señor me dijo, me habló en su palabra que me va a devolver la honra. Y así va a suceder en el nombre del Señor Jesucristo. Créelo, créelo. Y si Dios permitió que te diera esta palabra esta noche, y bueno, algún inconveniente con la transmisión, es porque Él tiene el control. Es porque esta palabra también está incluida dentro de ese plan y de ese proyecto de Dios para bendecirte. Y desde luego para que avances y no te detengas. Porque si alguno se detuvo, tú no vas a seguir el mismo ejemplo de esa persona. No vas a seguir el mismo ejemplo de ella. Si otros no caminan en esa dirección, en esa fe, tú síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Mira, cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, Pedro caminó hacia Jesús. Los discípulos no caminaron, no fueron hacia donde el Señor estaba, fue Pedro, los demás no lo siguieron. Si solamente uno
se bajó de la barca y siguió a Jesús, el plan es contigo. Si los demás no siguen a Jesús, tú síguelo, tú síguelo. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde Dios prueba realmente tu obediencia, prueba realmente tu fidelidad a Él. Es ahí donde el Señor quiere bendecirte por esa fidelidad, por ese corazón, por ese deseo de verdad eh, de bendecir tu vida, de bendecir tu vida y de prosperar tu vida. No entendemos por qué no podemos conectar todavía con el apóstol. Y no nos deja entrar a la página. No entendemos por qué, pero aquí estamos a ver cómo nos conectamos. Estamos haciendo lo posible, él nos está escribiendo, pero no entendemos por qué aquí a través de esta página no nos deja entrar. Y nada que nos deja añadirnos a ese lo que Dios está colocando esta noche. O, bueno, Padre Celestial, creemos que hay un propósito ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Es que debe aceptar, pero no sale para que ella pueda entrar. Entonces, No nos deja todavía. no deja enviar el cel. No nos deja enviar la solicitud. No deja enviar ni deja no deja ni aceptar. Ni nos deja entrar todavía. Tampoco no entendemos aceptar. por qué. No deja aceptar. Ahorita salió, pero no sé Ahorita qué. entró, pero se cerró nuevamente y no entendemos por qué. No sé. Así que pedimos un poquito de paciencia, creemos en el nombre del Señor Jesucristo que ahí hay algo, toda interferencia, todo obstáculo para transmitir en el nombre de Jesús. Declaramos que es quitado ahora y que el Señor se glorificará, que el Señor se va a meter su mano y que el propósito se va a cumplir. Sigo aquí mientras Dios permite, en el nombre del Señor Jesucristo. Para mirar si en otra se... O sea, termine esta y haga otra para... Vamos a terminar esta transmisión dentro de unos 10 minuticos. Dentro de unos minuticos vamos a terminar esta transmisión y vamos a entrar a otra para ver si podemos entonces entrar con el apóstol. Pero vamos a hacerlo por la página de Edinson Tolosa. Vamos a hacerlo por la página de Edinson Tolosa entonces y por esa página vamos a transmitir. Le doy gracias a Dios por sus vidas y quiero dejarle con esta palabra. Recuerden, es Génesis 26, desde el 1 al 5 y también el 12 hasta el versículo 17. Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos a conectarnos ahora por la página de Edinson Tolosa Mejía, o Edinson Tolosa, perdón. Y desde allí vamos a transmitir con el apóstol. Bendiciones. Dios le guarde y le bendiga.